El género lírico. Ubicación de la lírica como parte de los tres grandes géneros de la literatura universal. Funciones lingüísticas predominantes: poética y emotiva. Elementos comunicativos en los contextos de producción y recepción: autor, sujeto lírico, poema, destinatario poético, contexto social, corriente literaria. Subgéneros representativos del género lírico. Conceptos de fondo y forma. Análisis de fondo y forma en textos líricos. Nivel morfosintáctico. Verso. Estrofa. Estructura sintáctica. Nivel fónico-fonológico. Métrica. Rima. Ritmo. Nivel léxico, semántico y retórico. Lenguaje denotativo. Lenguaje connotativo. Figuras retóricas. Literatura 2. No hay nada escrito. Programa 1. El género lírico. Personajes: Miriam, Susana, Roberto y Diego. Situación: 4 jóvenes estudiantes de teatro conviven en una cafetería. Ya vinieron las malteadas. Muy bien, Dieguito. Gracias. Bien. ¿Comenzamos? Va. A ver, ya tengo otra. Dices mi nombre si callas. Dices mi nombre si callas. La soledad. No. Lo tengo. El silencio. Muy bien, ¿eh? ¿No tienes algo más retador? ¿Algo digno de mi inteligencia? Espera. No. Me toca a mí. A ver si pueden con esta. A ver. Mira si te devuelvo la mirada. Me observas con tus ojos. Yo no tengo. Aún carente de voz, respondo siempre. Y mis labios se mueven en silencio. Fácil. Un retrato. Respondo siempre y mis labios se mueven en silencio. Ah, ya sé. Es el espejo. Ah, ¿Sí? excelente. Es mi turno. Va. Chequen esto. ¿Sí? Luces. He andado en muchos caminos. He abierto muchas veredas. He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios, melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. ¡Órale! Pues bravo. Bien, bravo, Diego. Gracias. Maestro. Luces. Gracias. Ay, no entiendo. Eso no parece una adivinanza. Es que no es una adivinanza, es un poema. Claro. Por eso tiene un lenguaje diferente. Mira, como entre bonito y rebuscado. Pues yo le entendí a medias. Está usando un recurso literario que juega con el lenguaje para expresar sentimientos. Por eso no es tan coloquial y por eso no le entendiste. Este es un poema de Antonio Machado, en el que quiso expresar los sentimientos del personaje, para lo cual no le gustaba el lenguaje cotidiano. Así que recurrió a un poema, a la lírica. ¿Y por qué un poema y no otro tipo de texto? Se trata de expresar sentimientos y emociones, y la lírica es una excelente forma de expresar la función emotiva del lenguaje. ¿Y que no era una poesía? ¿Por qué lírica? Oigan, sí. ¿Y qué es esa función emotiva del lenguaje? ¿Y qué es esa función emotiva del lenguaje? Escena 2.
los tres grandes géneros: épico, lírico y dramático. Situación: Diego, Miriam y Susana buscan a Aristóteles. Hace más de 2000 años escribí un libro que se llama La Poética. Maestro, hábleme más sobre el género dramático. Hace más de 2000 años escribí un libro titulado La Poética. En él dividí las obras escritas en tres grandes géneros: el épico, lírico y el dramático. Bajo el nombre de épica, agrupé las inigualables obras como la Ilíada y la Odisea, donde se cuentan los hechos legendarios. La épica generalmente emplea como recurso principal la narración, aunque puede haber descripción y diálogo entremezclados en la narración. Oh, gracias. El género dramático está destinado para representarse principalmente en el teatro. Pero también está ligado a otros medios, como el cine. Maestro, ¿y cuáles son los principales elementos del género dramático? Este género emplea como principales elementos la descripción y el diálogo. Aunque puede emplear la narración para complementar la obra. ¡Oh, por Zeus! ¿Están comprendiendo? ¿Y qué hay del género lírico? ¿Han hecho alguna vez un poema? ¿Han seguido la letra de una canción? Sí. Ah, pues ese es el género lírico. Aquel que representa sentimientos, emociones y sensaciones, como en un poema o en un canto. ¿Y cuáles son sus recursos? ¿Son los mismos a los otros géneros? Bueno, el recurso principal de la lírica es el verso, aunque existe la prosa poética. Bueno, el recurso principal de la lírica es el verso, aunque en la actualidad suele haber prosa poética. Entonces, la Ilíada y la Odisea están escritas en verso. Así es. Muchas obras que pertenecen a la épica han sido escritas en verso. Platíquenos más acerca del género épico. La épica emplea la narrativa y lo legendario, aunque también puede incluir temas frívolos de la vida cotidiana. El drama se ha extendido por otros medios, como el cine o la televisión. La lírica de los antiguos ha sufrido cambios más radicales, como la aparición del verso blanco y el verso libre, y la desaparición de las formas fijas. Aunque sigue transmitiéndose como poesía o canciones. Bueno, ¿y dónde quedarían las obras científicas? Ah, esa es una pregunta muy interesante. Tanto los textos filosóficos como los científicos se incluyen en un género llamado ensayo. ¿Podría darnos un ejemplo? Les voy a leer uno de mis tratados filosóficos. Elementos comunicativos en los contextos de producción y recepción. Personaje: Sor Juana Inés de la Cruz. Susana, Diego y Roberto encuentran una carta extraña. Ay, me encanta cómo se ve el convento en esta época del año. Y tiene unos jardines hermosos. Esperen, miren lo que me encontré. ¿Qué es eso? Es una carta. A ver, ¿qué dice? Es otro poema. ¡Ah! Y esta vez es amoroso. A ver, léelo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Yo creo que es un poema a la patria. Pero también podrían ser las palabras de un noble a su corcel. No, no creo. ¿Por qué no? Está dirigido a una persona, ¿no creen? Si hay tantas opiniones, ¿cómo lograremos interpretar adecuadamente este poema? Tienes razón, Diego. Necesitamos más información que nos ayude. Sí. Claro, como saber quién es el autor, a quién va dirigido, qué tipo de poema es, cuál es el sentimiento expresado. Y también cuándo y dónde fue escrito. Y también qué tipo de elementos quería destacar el autor. A legua se ve que este texto está hecho por alguien letrado, ¿eh?
Entonces también hay que investigar cuál es la corriente literaria a la que pertenece. ¡Oh! Con que ustedes lo tenían, triada de bandidos. Oiga, no. Nosotros lo encontramos tirada. Sí. Además, ¿cómo sabemos que es de ustedes? Exacto. Bueno, yo no la he escrito, pero puedo decirles quién lo hizo. Es un soneto escrito por Juana de Asbaje, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, ella me ha encomendado entregarla. Entonces usted nos podría decir a quién está dirigida. Ya les dije que es para un hombre. Me temo que no puedo revelarles esa información. ¿Qué está sucediendo aquí? Sor, disculpa. Cumpliré con su encomienda. Es un poema que yo escribí y habla sobre el comportamiento esquivo de un amado. Es un poema bellísimo, Sor. ¿Quieren saber más de la poesía? Desde luego. Sí. Acompáñenme. Vamos. Subgéneros representativos del género lírico. ¿Qué desean saber sobre la poesía, jóvenes? ¿Que no se haya dicho ya por mejor voz que la mía? Nos hemos encontrado con poemas de diversos estilos y queremos saber si existe alguna clasificación. Existen muchas formas de la alta poesía. Los géneros clásicos son la canción, el himno, la oda, la elegía, la égloga y la sátira. El himno ha servido para exaltar y tiene función religiosa, patriótica o nacional. La oda expresa la admiración por algo o alguien. Es un poema creado con una intención de homenaje o exaltación. Antiguamente fue destinado a ser cantado. La elegía es un poema melancólico, donde se lamenta lo que se ha perdido. La égloga es una composición poética apoyada en diálogos, personajes y escenarios como en el teatro. Y la sátira es un poema de burla que hace uso de la ironía y el sarcasmo con el objetivo de criticar y moralizar. Fondo y forma en los textos líricos. Y esas son las formas de la alta poesía. Ah, ya entendí que el poema tiene un tema, una idea o un pensamiento. Pero hay muchas maneras de expresarlo, ¿no? Sin duda, hay que descubrir la belleza del lenguaje para expresar esos sentimientos. Claro, por eso lo más importante es la estructura, porque sin esta herramienta no tendríamos poesía. No creo. Yo he leído poesía donde lo más importante es el puro sentimiento. Esta es una discusión interesante. Se trata entre la distinción entre fondo y forma. Bastante añeja, por cierto. El mismo Platón se cuestionaba: ¿en qué se debe enfocar el artista? ¿Qué piensan? Pero aún nos hace falta saber qué son fondo y forma. No son ideas muy complicadas. La forma son los elementos que componen la obra artística. Por ejemplo, la métrica, rima, ritmo, versos y estrofas. El fondo se refiere a la idea o el contenido que quiere transmitir el poeta. Ah, ya entendí. Entonces, un fondo sin forma es como un cuerpo sin vida y viceversa. Así es. Hablamos de elementos que son igualmente importantes. O sea que sin la forma, un poema sería igual que un ensayo o que un relato. Pero sin el fondo, las palabras quedarían huecas. No estarían transmitiendo nada. Bueno, vaya. Elementos de la poesía. Verso y estrofa. Cada vez es más interesante el tema de la poesía para los jóvenes, quienes recabaron todos los libros que tenían en casa para continuar con su estudio. Yo creo que para hacer el análisis necesitamos saber cómo está hecho el poema. Cada renglón de un poema se llama verso y cada grupo de versos forman una estrofa.
cada estrofa se clasifica según la cantidad de versos. Miren, aquí tengo una estrofa de 4 versos. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Wow. ¿Notaron cómo las últimas palabras de cada verso se oyen parecidas? Sí. Sí, esquivo suena semejante a vivo y quiero a muero. Eso se llama rima, chavos. Por aquí encontré algo, déjenme ver si lo encuentro. Espérenme tantito. Aquí está. Aquí está. La rima es cuando coinciden las letras del último acento del verso. Esquivo, vivo, quiero, muero. Y aún hay más, ¿eh? Hay 2 clases de rima. La consonante cuando coinciden todas las letras y la asonante cuando solo coinciden las vocales. Entonces, las consonantes serían esquivo, vivo, y las asonantes serían vivo, sacudido, vivo, vino. Sí, exacto. Muy bien. Oye, Miriam, pero yo aquí tengo otro poema y tiene versos que no riman. Mira. Susana tiene razón. De hecho, existen 4 tipos de versos. El verso rimado, el verso suelto que no rima, pero está intercalado entre versos rimados, el verso blanco que no rima, pero tiene métrica, y el verso libre, que no tiene ni métrica ni rima. Wow. ¿Qué creen, chavos? Que en media hora tengo una cita. Nos vemos luego. Pero no nos habías dicho nada, Diego. Lo siento, Roberto. ¿Se me pasó? Oye, ¿cómo que? Ay, ¿qué le pasa? ¿Anda de un intenso? Pues es que desde que tiene novia. Oigan, pero volviendo a lo que dijo Diego, entonces, ¿qué es la métrica? Creo que yo lo vi por aquí. ¿Sí? Déjame lo encuentro. A ver, chécalo. Quédate solo y callado. Oigan, ¿ya escucharon? Si todo huelga y sobra. Como que alguien está recitando Gasto poesía. se recobra. Oigan. ¡Ay, sí es cierto! ¿Vamos a ver? Va, ¿Sí? vamos. La inquietud de los jóvenes cobra fuerza ante las nuevas dudas. De pronto, escuchan una voz al fondo de la sala, que curiosamente sonaba a poesía. Quédate solo y callado. Casi todo huelga y sobra. Ningún gasto se recobra, ni vale el oro cambiado, la moneda que has pagado por montones de vellón. Que a hurtos da el corazón los latidos que aprovechas, y aunque imaginas que pechas, lo debes al panteón. Esto es belleza, esto es poesía, es música. Es Alfonso Reyes, un escritor de renombre. Wow. Estaba recitando poesía. Tal vez él nos pueda ayudar. Vamos. Buenas tardes, maestro. Lo escuchamos recitar una poesía y sabemos que es escritor. ¿Podemos hacerle algunas preguntas? Claro, jóvenes. ¿En qué les puedo ayudar? Es que no sabemos qué es la métrica de un poema. Así que quieren saber sobre la métrica. Sí. Es muy sencillo. La métrica es la cantidad de sílabas que tiene cada verso. En la poesía clásica, contaban las sílabas de cada verso para marcar la cadencia del ritmo. Claro. Pero entonces, ¿qué es el ritmo en la poesía? El ritmo en la poesía. Por ejemplo, pensemos en el baile o en la música. Ambos tienen pausas, repeticiones y movimientos. ¿Me permiten? Gracias. No, voy por ahí. ¿Puedes apagar el radio, por favor? Gracias. Todo este vaivén forma una cadencia, un ritmo. En la poesía, el ritmo lo marca la repetición de un sonido, como la rima, la frecuencia de un acento, las pausas entre versos y estrofas. Entonces la métrica estudia cómo se produce el sonido en los versos. Así es. Y gracias a la métrica, Sí. podemos saber el tipo de verso que conforma un poema. Alfonso Reyes les explicó que el octosílabo es el verso que se compone de 8 sílabas.
heptasílabo de 7 sílabas, endecasílabo 11, dodecasílabo 12. También le señaló que no existen los de 13 sílabas y que el de 14 sílabas se le llama de una forma peculiar, verso alejandrino. Pero, ¿a poco usted sigue todas estas reglas, maestro? Claro, les mostraré mi poema. Tomen uno, por favor. Sí. Página 182. ¿Puedes leer, por favor? De la rama el fruto cuelga y la rosa del peciolo, no a efectos del querer solo, sino a la inerte ceguera que la visión exagera, en alcance y en sentido. Pero algunos de los versos de su poema tienen más de 8 sílabas. Es por la sinalefa, que es la unión en una sílaba de la vocal final de una palabra y la inicial de la palabra siguiente, porque al pronunciarla se unen naturalmente. A ver, pues vamos a contar la segunda estrofa. Adelante. A ver. La moneda que has pagado por montones de vellón, que a hurtos del corazón los latidos que aprovechas. Y aunque imaginas que pechas, lo debes al panteón. ¿Y por qué unos versos tienen 7 sílabas? Debido a que la cadencia del ritmo es marcada por el acento. Cuando una palabra es aguda, se cuenta una más. Y si la palabra es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. En este caso, las palabras vellón y panteón son agudas, por lo que se le aumentará una sílaba. Y hablando de métrica y ritmo, necesitan saber que existen versos muy largos que requieren de una pausa llamada cesura. La cesura se da con versos de al menos 11 sílabas, los cuales quedan divididos en 2 partes, llamadas hemistiquios. Por supuesto, esto permite que la poesía pueda entenderse aún más. Aquí tengo un ejemplo. El poema de Sor Juana. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Alfonso Reyes continuó explicándoles detalladamente más reglas de la poesía, hasta llegar a un tema que les llamó la atención, la rima en las estrofas. Con el paso del tiempo, los poetas crearon modelos de estrofas basados en la métrica y en la rima para ahondar la estructura de la poesía. ¿Por qué no nos da un ejemplo, maestro? Yo leí algo acerca de eso. Aquí está. Algunos modelos son el soneto, la redondilla, el romance, la octava real y la décima. Excelente contribución, estimado amigo. Gracias. Cada uno de esos modelos tiene métrica y rima diferente. Por ejemplo, el poema que escribí se compone de décimas y ese modelo tiene una forma específica de rimar. Las palabras solo, peciolo y solo tienen la primera rima y le colocamos la letra A. La segunda rima corresponde a huelga y cuelga y le otorgamos la letra B. A ceguera, exagera y verdadera, que sería nuestra tercera rima, le corresponde la letra C. Finalmente, sentido y dormido son la cuarta rima a la que señalamos con la letra D. Y la métrica de cada verso corresponde a un octasílabo, conformando una estructura constituida por 10 versos octosílabos, a lo que llamamos ¿Décima? décima. Así, los 4 jóvenes se entusiasmaron más con el género lírico. Cada uno escogió su propio tema. Diego escribió sobre el amor, Miriam sobre la justicia, Roberto realizó una oda al teatro y Susana escribió sobre la libertad.